Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalai, es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Apocalipsis 6 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Antes de orar, ya sabes, toda esta semana te vengo molestando. Ayúdame a ayudarte mejor. En el mensaje de este audio que recibiste en el grupo de WhatsApp al cual perteneces de la comunidad, te dejé el link a una encuesta para que puedas llenar. Es totalmente anónima y la intención es poder conocer mejor a la comunidad y así crear mejor contenido y una mejor experiencia para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos. Juntos sigamos construyendo esto tan lindo y accesible para todos. Y si alguno de los episodios te ayudó, si entraste ayer, obviamente no vas a tener mucho que opinar, pero si ya hace un poco de tiempo vienes escuchando, separa 3 a 5 minutitos para llenar la encuesta y significará un montón. Te súper agradezco y ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces en medio de las dificultades se vuelve difícil, Señor, no te vamos a mentir. Se vuelve complicado, desafiante, no sabemos cómo seguir adelante. Nos vemos tentados a renunciar a ti, a soltar de la mano, a intentar hacerlo por nuestra propia cuenta. Muchos sentimientos se nos cruzan. Ayúdanos, Señor, a saber cómo ser fieles en medio de las dificultades, en medio de lo que estamos pasando, porque tú lo conoces, Señor, y necesitamos de ti para poder seguir adelante. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Qué dificultades estás enfrentando en tu vida en este momento? ¿Cuál es tu reacción hacia ese sufrimiento? ¿Te hace cuestionar a Dios, alejarte de Él, dudar de su amor, comenzar a desconfiar, pensar que te abandonó, buscar tus propias alternativas contrarias a su voluntad, no querer saber nada con lo que Él quiere para tu vida y en algún punto hasta negarlo? La Biblia desde el principio nos cuenta el comienzo de una guerra entre el bien y el mal, en esta tierra como una continuación de lo que ya había comenzado en el cielo. Esta narrativa de la guerra espiritual atraviesa cada una de sus páginas. Entonces, no puede terminar de otra forma que contándonos el final de esta guerra, su desenlace, los últimos capítulos de esta historia. Y eso es Apocalipsis. Juan, quien fue uno de los 12 discípulos de Jesús, escribe esta carta con el objetivo de revelar a Jesús y desenmascarar los planes de Satanás a lo largo de la historia y específicamente en los últimos tiempos antes de la segunda venida, buscando así demostrar la fidelidad de Dios en cada época para animar, fortalecer, redimir y finalmente liberar a su pueblo del pecado y sus consecuencias. Esta guerra espiritual se ha librado en la tierra, pero a lo largo de los siglos. A veces parece que el mal triunfará y la justicia será derrotada. La verdad de Dios ha sido comprometida, derribada y pisoteada. El pueblo de Dios ha sido oprimido, encarcelado y masacrado. Y el enemigo ha derramado su ira despiadada contra la iglesia de Dios. Apocalipsis 6 es la historia de la iglesia de Dios y los intentos de Satanás de destruirla por todos los medios posibles. A lo largo de los siglos ha usado la persecución, la transigencia, la herejía, el favor popular para negar la influencia de la iglesia. Pero este capítulo también revela cómo Jesús ha estado con su pueblo en cada generación y también lo está hoy contigo. Reflexiona. ¿Alguna vez ante las dificultades y los sufrimientos que estas traen, te preguntaste dónde estaba Dios? ¿Pensaste que te había abandonado o que era indiferente a tu situación? ¿Cómo esto impactó en tu relación con Él? Esto es normal que pase cuando no vemos el cuadro completo. Así que veamos la revelación de cómo Dios siempre está allí protegiendo, guiando, fortaleciendo y dando poder a su iglesia, que finalmente será victoriosa sobre las fuerzas del mal. Resistirá todas las tormentas y saldrá aún más fuerte de todos los ataques. Para eso, así como Apocalipsis, capítulos 2 y 3, nos hablan de una serie de 7 mensajes a las iglesias de Asia Menor, Apocalipsis 6 desarrolla una serie de 7 sellos. Pero antes de ver qué significa cada uno de estos 7 sellos, quiero destacar 3 cuestiones de los sellos en general. Primero, estos 7 sellos son colocados para asegurar un rollo o libro que Juan vio en la mano derecha de Dios, dice Apocalipsis 5. ¿Qué es este libro? En el capítulo anterior identificamos ese rollo como el libro de la vida que contiene los nombres de aquellos que son salvos o al menos como uno de los libros por los que cada persona será juzgada. Ese registro completo de Dios de este conflicto entre el bien y el mal y revela cómo la humanidad entera desempeñó un papel en ese conflicto. Segundo,
¿Cuál es el significado del hecho de que el libro esté sellado? O sea, ¿qué significa esto? ¿El libro está sellado? Un libro sellado indicaría que su contenido, o sea, el registro de este gran conflicto, aún no estaba listo para ser divulgado. ¿Por qué? Porque el juicio aún no ha terminado y sus resultados aún están sellados. Soltar los sellos, entonces, significaría que los registros contenidos en ese libro están siendo liberados, que los resultados del juicio están teniendo lugar a medida que el libro es progresivamente desprecintado. Y finalmente, en tercer lugar, ¿quién es el único en la tierra o en el cielo que puede desatar los sellos y abrir el libro? Jesús está abriendo los sellos de la historia, los sellos de la vida de cada persona que ha pasado alguna vez por la tierra, los sellos que revelan la manera en que este drama cósmico, esta batalla intergaláctica que comenzó en el cielo, se desarrolló en la tierra y la victoria completa de Jesús sobre las fuerzas del mal. Entonces, con eso en claro, mientras se abren los sellos, veremos eventos paralelos a los descritos en las 7 iglesias. O sea, son aspectos de un gran conflicto que involucran a las fuerzas del bien y del mal vistos desde otro ángulo. Existe un principio fundamental de repetición cuando estudiamos Apocalipsis. No son sucesivas, pero sí repetitivas. Es decir, vuelven para cubrir los mismos periodos de tiempo, pero para mostrarnos esos periodos desde otro ángulo. Los 7 sellos, por ejemplo, así como las 7 trompetas que estudiaremos más adelante, pertenecen al mismo periodo, a la misma línea de tiempo de las 7 iglesias. Entonces, cuando estudiamos las 7 iglesias, vimos que era un viaje en el tiempo, desde la época de Juan hasta la segunda venida de Jesús, donde a través de los diferentes periodos de la historia se nos mostraba la condición interna de la iglesia. Entonces, era un viaje que tenía diferentes escalas o estaciones en las cuales se nos permitía bajar, echar un vistazo, entender y volvíamos a seguir con el viaje. En este caso, los 7 sellos son el mismo viaje, pero ¿qué es lo que sucede? Esas estaciones o escalas en las cuales se nos permiten bajar, que ahora ya no son iglesias, sino sellos, lo que hacen es mostrarnos los aspectos externos de la iglesia cristiana, sus triunfos y sus fracasos. Entonces, las 7 iglesias, aspectos internos, los 7 sellos, aspectos externos, pero misma línea de tiempo. Ahora sí, pasemos cada uno de estos 7 sellos y examinémoslos más de cerca. El primer sello está en Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 2. Dice que Juan ve un caballo blanco, su jinete tiene en la mano un arco, se le coloca una corona y sale para vencer. Esta imagen es un hermoso símbolo de las victorias del Evangelio en el primer siglo. Se estima que había 5 millones de cristianos en el Imperio Romano para el primer siglo de la era cristiana. Pero el progreso del cristianismo sobrepasó las fronteras de Roma, haciendo adeptos en los 4 ángulos de la tierra. Después del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la predicación se extendió de forma extraordinaria. De esta forma podemos hacer un paralelo entre el primer sello con el período correspondiente a la iglesia de Éfeso, que abarcaba desde aproximadamente el 31 después de Cristo, año de la muerte de Jesús, hasta alrededor del año 100 después de Cristo, cuando muere Juan, el escritor de Apocalipsis. El segundo sello está en Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. Juan ahora ve un caballo rojo. Este color de la Biblia está asociado a guerra, a muerte, Segunda de Reyes 3:22, Nahum 2:3. Este jinete representa muy bien al Imperio Romano, cuando sus emperadores llevaron a cabo terribles persecuciones contra los cristianos, quienes fueron víctimas de la intolerancia hacia su fe y sobre todo hacia Dios. Después de la era de pureza del cristianismo del primer siglo, el amor y la paz se retirarían de la iglesia y darían lugar a una feroz persecución. Este sello corresponde a el período de la iglesia de Esmirna, con el martirio de miles de cristianos que morían por amor al evangelio. El período del segundo sello se extiende desde la muerte de Juan, último de los discípulos en morir alrededor del año 100 después de Cristo, hasta la firma del Edicto de Milán por el emperador Constantino en el 313 después de Cristo. Este edicto declaraba que el Imperio Romano permanecería neutral en relación al credo religioso, terminando así oficialmente con las persecuciones y devolviendo los lugares de culto y las propiedades confiscadas a los cristianos. Así le fue dado al cristianismo legitimidad y la iglesia respiró un breve periodo de paz. El tercer sello está en Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 al 6. Juan ahora ve un caballo negro. Si el caballo blanco del primer sello representa la pureza del evangelio que avanzó victorioso en los días de Éfeso, el caballo negro debe significar lo contrario.
En este periodo, la Iglesia y el Estado se fusionaron cuando Constantino oficializó el imperio como la religión del Estado. Si anteriormente el cristianismo había conquistado Roma, ahora Roma era la que estaba conquistando el cristianismo. El espíritu de comercialización y materialismo envolvió al cristianismo y varias doctrinas paganas ingresaron en la Iglesia cristiana. Fue un periodo de tinieblas morales, de apostasía, de doctrinas erróneas. El jinete tenía en su mano una balanza, porque se da un mensaje de advertencia de juicio venidero, donde cada alma será pesada. Si no se hubiese arrepentido, será hallada en falta. Fue una época de hambre espiritual. La cebada se parece al trigo, pero es un alimento inferior. Entonces, en los tiempos de Roma, se utilizaba la cebada para alimentar a los pobres, mientras que el trigo era alimento de los nobles. La cebada, aunque parecía ser buena doctrina, era falsa. Causaba abundancia, mientras que del trigo, la doctrina pura, había escasez. Por esto era necesario hacer una elección entre el trigo y la cebada. La persona que tenía la ganancia de un día de trabajo en sus manos podía comprar una media de trigo o 3 de cebada. Cada uno debía elegir. El tercer sello es paralelo a la iglesia de Pérgamo, que estaba sufriendo por los ataques de las doctrinas de Balaam y los Nicolaitas entre los años 313 y 538 después de Cristo. Por su parte, el aceite es símbolo del Espíritu Santo y el vino es símbolo de la sangre de Jesús. Debido al hambre espiritual, el Espíritu Santo debía continuar enseñando a los de corazón sincero acerca de la sangre de Jesús. Este símbolo se extiende todavía al pueblo de Dios, quienes debían ser protegidos de la corrupción y el hambre por la palabra de Dios. El cuarto sello está en Apocalipsis, capítulo 6, versículos 7 al 8. Juan ve un caballo amarillo. Cuando una planta está fuera del alcance del sol, ¿qué es lo que pasa? Pierde su color, su verdor, se hace pálida. De este modo, la iglesia cristiana, habiéndose alejado de la fe apostólica, le fue prácticamente imposible recibir los rayos del sol de justicia que es Jesús. A causa de las tinieblas espirituales que lo cubrían, esto no sucedía. El hecho de que el jinete fue llamado muerte o infierno y era seguido por el sepulcro simboliza la obra terrible contra los hijos de Dios en la Edad Media. Este periodo coincide con la iglesia de Tiatira. Cuando el obispo de Roma llega al poder, este periodo de la historia es terrible y comprende los años 538, cuando es expulsada de Roma la última tribu arriana, los ostrógodos, hasta 1798, año en que Napoleón Bonaparte da la orden de tomar prisionero al Papa Pío VI. En estos siglos, fieles hijos de Dios como los valdenses, albigenses, hugotones, etc., murieron a espada, por hambre y a manos de animales salvajes. Millares de inocentes seguidores de Jesús entregaron sus vidas por ser fieles a la verdadera fe. Jesús hace mención a este periodo. Dice, si aquellos días no fueran acortados, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El cese de las persecuciones ocurrió gracias al movimiento de la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero, un 31 de octubre de 1517, clavó las 95 tesis en contra de la venta de indulgencias, dio inicio a una férrea lucha contra los poderes de las tinieblas y promovió el retorno a la Biblia como única autoridad de fe y práctica para el cristiano. El quinto sello está en Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9 al 11. En esta ocasión, Juan vio almas clamando debajo del altar. Las expresiones almas no deben ser comprendidas a la luz de la creencia popular como algo inmaterial que se separa del hombre en su muerte. No, la palabra griega usada es psique, que aparece 102 veces en el Nuevo Testamento y equivale a ser viviente, o más apropiadamente a una persona. De hecho, en la Biblia la expresión alma nunca es usada para referirse a una entidad fuera e independiente del cuerpo. Y en cuanto al altar, ¿qué es? En el santuario de los hebreos había 2 altares. El altar del incienso, que estaba en el primer compartimiento del santuario, el lugar santo, y el altar del holocausto, que estaba afuera, en el patio, donde los animales, después de ser sacrificados, eran quemados y su sangre se derramaba debajo del altar. La escena del quinto sello no es literal, o sea, no existen personas reales clamando debajo de un altar, pero estas almas, estas personas, murieron por su fiel testimonio como sacrificios en nombre de Jesús. Pablo utilizó términos similares al hablar de su martirio, cuando dice, porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado, como dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Este clamor simbólico se refiere a los martirios de la Edad Media, conforme vimos al estudiar el cuarto sello. Ahora, simbólicamente, los mártires están clamando por justicia, pero todavía muchos morirán como mártires.
En paralelo al quinto sello está la quinta iglesia, Sardis. En la carta a Sardis encontramos un mensaje semejante. Sé vigilante y fortalece las cosas que quedan y están a punto de morir. La Reforma Protestante no logró frenar completamente las persecuciones, siendo que el período de dominio papal se extendió todavía hasta el 1798. La masacre de San Bartolomé en Francia en el 1572 es un ejemplo de que muchos todavía morirían por mantener la pureza del Evangelio de Cristo. El sexto sello está en Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Aquí lo que ve Juan se hace evidente que el lenguaje pasa de simbólico a literal. Los profetas del Antiguo Testamento, como Joel, capítulo 2, versículo 10, ya habían hablado de grandes señales en el mundo físico, en el sol, la luna, las estrellas, y también esto fue profetizado por Jesús en Marcos, capítulo 24, versículo 29. Entonces, cuando se abre el sexto sello, se dan 4 eventos identificados en orden en la historia. El gran terremoto, Lisboa, 1 de noviembre de 1775. El sol se volvió negro como tela de silicio, Nueva Inglaterra, Estados Unidos, 19 de mayo de 1780. La luna se volvió como sangre, Nueva Inglaterra, Estados Unidos, 19 de mayo de 1780. Y la lluvia de estrellas en la costa este de Estados Unidos, 13 de noviembre de 1833. Ahora, ¿para qué eran estas señales en el cielo? Eran señales para esa generación de que cuando se abra el siguiente sello, comenzaría el juicio de Dios seguido del regreso de Jesús. Solo faltaba el último sello. Así, el sexto sello cierra con un cuadro dramático de la segunda venida y el efecto que éste tendrá en los que no estén preparados. El capítulo termina con la pregunta: ¿quién podrá quedar en pie? ¿Quién va a poder estar en pie ante el juicio de Dios? Y Apocalipsis 7 responderá a esta pregunta diciendo: los 144.000 sellados. Solo ellos resistirán en este tiempo de prueba. Pero estudiaremos eso en nuestro próximo estudio para poder saber quién es este grupo especial, qué significa y muchas más preguntas. Ahora, ¿qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? La historia nos muestra que estamos en medio de una guerra espiritual que se ha librado en la tierra a lo largo de los siglos. A veces parece que el mal va a ganar y la justicia va a perder, pero la verdad de Dios siempre vence. Satanás ha intentado destruir la iglesia por todos los medios posibles, pero Dios sigue estando al control de la historia. Piensa que le reveló todo esto que sucedería a Juan siglos antes de que pase. Y al final podemos tener la seguridad de que el bien triunfará sobre el mal. Entonces, reflexiona. ¿Qué dificultades estás enfrentando en tu vida en este momento? ¿Cuál es tu reacción hacia ese sufrimiento? ¿Te hace cuestionar a Dios, alejarte de Él, dudar de su amor, comenzar a desconfiar, pensar que te abandonó, buscar tus propias alternativas? No le preguntes a Dios por qué estoy pasando esto, sino para qué. El por qué exige una justificación. El para qué se abre al crecimiento. Mientras más íntimos nos volvemos con Dios y exploramos quién Él es, más dispuestos estaremos a no soltarnos de su mano cuando todo se derrumba a nuestro alrededor. Dios revela todo esto no porque quiere que estemos ahí, que las fechas, que el símbolo y que... No, nos revela todo esto porque no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Entonces, no sé por lo que estás pasando hoy, pero Dios hoy te dice: sigo estando al control de tu historia. Confía, aunque no entiendas mis tiempos y mis formas, aunque no me veas, aunque no me sientas. Porque como dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 6 al 7, haciendo un poco de spoiler, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Por lo cual sigue confiando. Y cuando pienses en desistir, recuerda que Él insistió por ti. ¿Será fácil? No. No lo será. Pero al mirar hacia atrás y ver cómo Dios, a pesar de todo lo que este mundo de pecado ha causado y esta guerra y este conflicto ha traído, vemos un Dios que siempre está presente, fortaleciéndonos, consolándonos. No perdamos de vista la perspectiva eterna. No perdamos de vista su rostro. Cuando quitamos nuestros ojos de Jesús, todo se viene abajo. Sigue confiando y de nuevo, cuando pienses en desistir, recuerda que Él insistió por ti. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, tú conoces las dificultades que estamos enfrentando.
son duras, Señor. Tú sabes los sufrimientos que nos ha traído, cómo esto nos hace sentir. Este mundo de pecado, ya no queremos ni siquiera estar aquí, Señor. Estamos cansados hasta de luchar. Pero gracias porque hoy nos haces mirar hacia atrás y nos muestras que todavía tenemos que seguir en pie. De que todavía falta, pero que al mismo tiempo tú estás con nosotros. Danos esa fortaleza que necesitamos. Danos ese consuelo que encontramos en ti. Que nuestros ojos puedan estar fijos en ti, Señor. Llenos de gracia y del amor que tú nos das. No merecemos nada, Padre, pero tú igual estás a nuestro lado. Y así como estuviste con nosotros en el pasado, por favor, toma nuestra mano y sigue ayudándonos hoy. Que hoy pueda ser un mensaje de ti diciéndonos, no me olvidé de cada uno de ustedes. Sigo estando allí. No pierdan la confianza. Ayúdanos a consagrarnos hoy a ti, Señor. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación de tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.